Hermanos, buenos días. Es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta, listos para continuar con el estudio de la doctrina 14ª que lleva como título el bautismo cristiano. Esa es la sesión concerniente al domingo 6 de septiembre del año 2020. Como podrán ver, nos acompaña el hermano Jonatán y el hermano Yair. Los demás refuerzos no fue posible que nos acompañaran. Pero antes de continuar, vamos a tener una oración y le voy a pedir a mi hermano Yair que le pida al Señor que nos bendiga en esta sesión y que Él nos guíe, de tal manera como cuando en los tiempos de Esdras, que estaba por liderar uno de los contingentes que iban ya de regreso a Jerusalén después de haber estado cautivos en Babilonia por 70 años. Antes de dar el banderazo de salida, se apartaron por ahí 3 días para orar y pedir camino derecho. Así nosotros le pido a nuestro hermano Yair que le pida al Señor que nos dé camino derecho para que podamos ser de bendición para ustedes y que el nombre de nuestro Señor quede glorificado. Hermano, por favor. Amén. Oremos. Padre Santo, bendito Dios, en este momento nos acercamos a su trono de gracia, Padre, agradecidos por este día, agradecidos por la vida y la salud que nos presta, Señor. Padre, en este momento venimos delante de usted pidiéndole que bendiga esta sesión, Padre. Bendice a mi hermano David, quien va a impartir esta clase. De igual manera, Padre, ayúdanos a nosotros para poder aprender un poco más de su palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están detrás de cámaras, que sea de bendición, Padre, la enseñanza. Gracias porque usted ha sido bueno, Padre, y por medio de su Espíritu Santo, Padre, sea quien nos dé el crecimiento, Señor. Padre, dejo el tiempo que resta en sus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, se me ha instruido que ponga énfasis en que tratemos de memorizar el pasaje clave. No sé cómo les fue con la memorización del pasaje clave, allá en Romanos 6:4. Inténtenlo en sus hogares, hermanos. Dice el versículo clave: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque, lo he mencionado varias veces, ¿por qué el memorizarlo? Porque después esto nos facilita el meditar en ello y nos damos cuenta de la riqueza que contiene este pasaje, no solo en lo referente al bautismo, el bautismo cristiano, sino a otros aspectos de suma importancia para la vida del creyente. Muy bien, vimos el objetivo. Si nos puede leer ahí el objetivo, hermano Jonatán. Claro que sí. Dice: objetivo, que el alumno conozca las 4 características indispensables del bautismo bíblico: un candidato idóneo, un propósito idóneo, una forma idónea y una autoridad idónea. 4 características. También intenten grabárselas, hermanos. Candidato idóneo, propósito idóneo, manera idónea y por supuesto la autoridad idónea para administrar el bautismo. Vimos la introducción donde se han ampliado estas 4 características del bautismo. Vimos también algunos aspectos interesantes ahí mismo en la introducción. De ahí nos pasamos al punto 1, romano, los sujetos del bautismo. Y vimos aspectos que debemos de tomar en cuenta para poder aprender más del bautismo.
hermano Yair, por ahí en la pregunta número 2, nos dice, nos hace, puedes leer la pregunta e inferir la respuesta. ¿Qué podemos inferir de dichos pasajes? Pregunta número 2, página 4 ahí. Página 4. Ok, dice, la llamada Gran Comisión es mencionada en los siguientes pasajes: Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15 al 16, Lucas 24, 46, 48 y Hechos 1, 8. ¿Qué podemos inferir de dichos pasajes con relación al bautismo? La respuesta es que el Señor ordena, en primer lugar, a ser discípulos, es decir, creyentes seguidores de Cristo, que en segundo lugar ordena bautizarlos, tal y como lo habría hecho Jesús mismo, y que en tercer lugar ordena se les enseñe que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Esta es la práctica que se sigue en las iglesias bautistas hoy en día. ¿Qué te llama la atención de ahí o qué comentario podrías agregar a esta respuesta? Pues básicamente que nosotros como cristianos pues tratemos de ganemos a personas y a llevarlos por el método que Jesucristo mismo mandó, evangelizar, discipularlos, bautizarlos y enseñarlos bíblicamente, ¿verdad? Es lo que nos ordena el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en la Gran Comisión. En este caso hace énfasis a que sean bautizados para que formen parte de la membresía de una iglesia local. Y sobre esto que dice el hermano de Yair en el punto de bautizarlos, a mí me llama la atención lo que dice aquí, tal y como lo habría hecho Jesús mismo. Ese es un punto importante que hemos aprendido en esta lección. Bien, por ahí continuó la pregunta 3 y con sus posibles respuestas ya se les dio con anterioridad. Y yo quiero enfatizar en el párrafo que está previo al punto 2 romano. Dice, según el Nuevo Testamento, el bautismo es para los creyentes que se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Y viene un apunte importante. Dice, la Gran Comisión fue dada por Cristo. Los apóstoles hicieron 3 cosas. La primera de ellas, obedecieron la Gran Comisión. Número 2, la entendieron. Y número 3, la aplicaron o la cumplieron. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nosotros es lo que debemos hacer. Obedecerla, entenderla y cumplirla. Y con esto estaremos con posibilidades de que no se presenten errores de ningún tipo. Y si hay posibilidades de que se presenten, bueno, subsanarlos. Los apóstoles, al poner atención a estos 3 puntos sobre la Gran Comisión, nunca bautizaron a un incrédulo. Y dice aquí, y ni a un menor incapaz de creer. ¿Qué significa? Que pudo haber menores capaces de entender, pero no se mencionan aquí en la palabra de Dios acerca del bautismo de los niños. Vamos a ver un poquito más adelante aspectos importantes sobre este tema. Hermano Jonathan, puedes leer ahí, vamos a entrar al punto 2 romano, la naturaleza y el propósito del bautismo bíblico. La pregunta 4, hermano, con sus respectivas respuestas. Dice la pregunta 4. ¿Cómo respondería usted a la pregunta ¿qué es y qué no es el bautismo bíblico? La respuesta sugerida dice: el bautismo es la primera de las 2 ordenanzas dadas por Cristo a su iglesia, las cuales todo creyente debe obedecer.
El bautismo es también el método divinamente señalado para que el creyente confiese públicamente su fe en Cristo Jesús, con base en Mateo 28:19. Asimismo, el símbolo de la sepultura y de la resurrección de Cristo y del creyente, con base en Colosenses 2:12. Y es, además, un requisito para gozar de los privilegios de la Iglesia, Hechos 2:41. Muy bien. ¿Cuál es la razón de recalcar en este aspecto? Bueno, son 3 aspectos importantes sobre el bautismo. Número 1, dice que es la primera de las 2 ordenanzas que Cristo dio a su iglesia. El bautismo también es el método divinamente establecido por el Señor para que el creyente dé una profesión pública de fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y la segunda es un símbolo de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo y resucitado juntamente con Él. Y me encanta lo que dice el final del versículo clave, para que andemos en vida nueva. Y el tercer aspecto de este bloque de 3 razones de ser del bautismo es, además, es un requisito para gozar de los privilegios que nos da la iglesia. Aparte de los requisitos, es una bendición ser parte de la familia de Dios. Alguien hace algún tiempo, dando un testimonio aquí en este lugar, dijo, ¿sabe una cosa? La verdad de las cosas, ustedes son mi familia, dirigiéndose a la congregación. Dice, estoy más tiempo con ustedes que con mi familia extendida. Bueno, es un privilegio de los que gozamos, quienes formamos parte del cuerpo de Cristo. Vale la pena que esos 3 conceptos del bautismo los tengamos bien guardados en nuestro corazón y que los valoricemos, valoricemos de tal manera que esto pueda fortalecer nuestra fe. Si la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces esto, hermanos, es nada más esta sección, esos 3 conceptos, la razón de ser del bautismo, viene a fortalecer mi fe en el Señor Jesucristo. Y esto es bueno, ¿sí? Muy bien. Vimos también lo que el bautismo no es. Vimos que el bautismo no es un sacramento para agregar gracia salvadora. Esto ya lo hizo el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados. No hay ninguna otra manera de ser salvos más que en Cristo Jesús. Entonces el bautismo no es un sacramento para agregar gracia salvadora. Vimos el pasaje. Tampoco es el ser regenerados. Nosotros hemos sido regenerados, justificados y santificados en el mismo momento en que fuimos salvos. También esto debe venir a fortalecer nuestra fe. Y también es, mejor dicho, el bautismo no es un rito para completar la salvación. La salvación ya está completa en sí. Aquí viene un versículo escrito y luego otras citas bíblicas, pasajes para sustentar de que la salvación, de que el bautismo no es un rito para completar la salvación. Hermano El David, bautismo no es un rito para completar la salvación. Hermano David, bien importante lo que decía usted de que no es el bautismo. Creo que fue en la lección 2, vi que hacían una pregunta por ahí en la plataforma de Facebook y preguntaban que por qué nosotros empezábamos o por qué ya no bautizábamos de manera inmediata, porque había cambiado esa práctica. Y la respuesta que se dio es que precisamente es una práctica de carácter ministerial.
pero es bien importante aquí lo que dice que no es de carácter regeneracional. Ujú. Entonces, cuando empezaron a predicar por ahí erróneamente que el bautismo era de carácter regeneracional, los cristianos, los grupos cristianos que quedaban, guardaron con mucho celo el bautismo. Ujú. Entonces decían, si una persona es creyente, decía, vamos a darle un tiempo, vamos a ver si realmente es creyente, Ujú. y entonces que se bautice, para que no pensaran que es de carácter regeneracional el bautismo, sino que ya es creyente. Ya, aunque nada más Dios conoce el corazón, el grupo quería saber que realmente era una persona creyente. Entonces lo veían, lo evaluaban y decían, ¿saben qué? Este hombre, este chico, sí se ve que ha tenido un cambio en su vida. Y entonces decidían que se podía bautizar. Ujú. Más aún, hermano David, en el periodo de la posreforma, Ujú. que fue cuando varios grupos por ahí salieron de la Iglesia Católica, pues algunos se querían añadir a las iglesias cristianas que ya existían. Ujú. Y entonces pues no se querían bautizar porque ellos ya se habían bautizado, o más bien creían diferente con respecto al bautismo. Entonces se hizo más énfasis en ver qué era lo que creía la persona, qué era lo que estaba profesando, de tal manera que ya una vez que lo conocían, entonces ahora sí lo bautizaban. Entonces fue una práctica, no tanto que sea una costumbre o que tenga que ser de esa manera. Pero pues a mí me pareció importante precisamente por lo que no es, porque algunos dicen, se bautiza, cree y se bautiza, y como si fuera un complemento para su regeneración, o como si el bautismo regenerara, y pues el único que regenera es el Espíritu Santo a través de nuestro arrepentimiento y fe. Entonces, nada más quería comentar ese comentario. Gracias, hermano. Hay algo, una palabra que mencionó el hermano Jonathan, o una expresión, celo por el bautismo. Más adelante vamos a ver algunos casos y situaciones sobre el bautismo. ¿Por qué tocó esto? Porque esto nos va a dar más luz o más conocimiento para que nos preparemos y tengamos más celo por el bautismo, para que cuando estén aquí las personas siendo presentadas para ser bautizadas, tengamos ese celo para estar seguros de que las personas han sido bien instruidas. Ahora, cuando una persona se para aquí para ser bautizada, ya pasó varios filtros. Si fue un niño, ya pasó la aprobación, la instrucción de su maestro en el culto infantil y de los pastores, y quien lo está instruyendo aquí o quien lo está conduciendo ya le hace preguntas de tal manera que nos hace pensar que esa persona es el candidato idóneo. ¿Por qué? Porque ha aceptado a Cristo Jesús genuinamente, lo ha confesado de esa manera, lo ha aceptado como su Salvador, no solo con el corazón, sino con su mente, ¿verdad? Bien, ese celo por el bautismo tenemos que cultivarlo. ¿Por qué? Porque a eso le agrada al Señor, y el Señor bendice a su iglesia cuando es celosa de su doctrina. Continuemos. Gracias, hermano. Continuando, entraríamos a la forma del bautismo bíblico. También ya vimos algo sobre este aspecto. Cuando lo terminamos de ver, terminó aquí la sesión. Y cuando terminó la sesión, los hermanos del panel me dijeron, oye, dijiste esto, dijiste lo otro. Muy bien, voy a aclarar acerca de la palabra bautizo. La palabra bautismo es una transliteración o una españolización de la palabra griega baptizo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de hablar nos llevó
a que esa palabra bautizo, pues la acomodamos nosotros mejor a bautismo. Pero su esencia no deja de ser, no perdió su esencia, no perdió su significado. ¿Cuál es el significado de la palabra bautizo? Sumergir totalmente un cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Y ahí hay un, en ese párrafo primero de número romano 3, la forma del bautismo bíblico, a mediación dice, nos permitimos mencionar otras palabras griegas que tienen su significado específico, como por ejemplo rantizo, significa rociar, ageo y catageo, derramar, y lou, lavar. Muy bien. 3 palabras. Una de ellas significa rociar, otra de ellas derramar y otra lavar. ¿Recuerdan aquella mujer que derramó un perfume muy costoso, un perfume de alabastro sobre el Señor Jesús? Si imaginamos la escena, imaginamos el frasco, no sé qué tan grande sería, a lo mejor sería un frasco pequeño por lo costoso. Bueno, lo derramó, pero no lo bautizó, no sumergió al Señor Jesús en ese perfume. Simplemente derramó ese perfume en el Señor Jesús. Entonces, una palabra, 3 palabras, rociar, derramar y lavar. No es bautizar, no es sumergir un cuerpo en su totalidad. Y saben una cosa, si ustedes toman su Biblia y un diccionario en griego y buscan las palabras que se deriven de bautismo, bautizar, bautizamos, bauticé, etcétera, y la analizan, qué palabra es en cada caso, en el griego, en el idioma griego, todas, absolutamente todas, dicen bautizo, sumergir totalmente a la persona que está siendo bautizada. A ver, hermano, discúlpame, pero adelante, hermano. Me apasiona un poquito la historia y obviamente tiene que ver, pues, otra vez, por creer algunos grupos que el bautismo era de carácter regeneracional, pues se empezaron a preocupar mucho por bautizarse. Entonces, pues, de ahí viene que hayan querido bautizar personas que no son candidatos idóneos, como lo vemos. Pero algo interesante que surgió en Francia es que había gente que estaba enferma. Entonces se le imposibilitaba el hecho de que los llevaran y los sumergieran. Entonces dijeron, pues yo me quiero bautizar, porque si no me bautizo, ¿cómo me voy a regenerar o cómo se va a regenerar mi espíritu? Entonces yo no puedo ser salvo. Entonces en Francia empezó esa costumbre de rociar o de derramar, porque la persona estaba imposibilitada, entonces iban y le daban ahí su rocío. Ahí se hizo muy fuerte esa costumbre. Y otra vez está acuñada o está con la mala práctica de creer que el bautismo es regeneracional. Entonces se preocupaban, entonces veían la manera de bautizarse. Y si no se lo podían sumergir, entonces pues que lo rociaran, pero que se bautizara. Bueno, algo parecido a ese caso, lo vamos a ver más adelante, un caso o situación, así hay una sesión en la próxima lección. Muy bien, gracias hermano. ¿Sí? Decía el hermano Jonatán, bueno, no los podían llevar por su condición física, no los podían llevar a bautizar. Bueno, pues vamos a bautizarlo aquí simbólicamente. No aplica, ¿verdad? No es válido. Y hermano Yair, ¿sí? Viendo cómo fue el Señor Jesucristo bautizado, dice que cuando fue bautizado, subieron de las aguas. ¿Esto qué significa? ¿Qué podemos deducir de esto? Pues si estaban en el río, pues no creo que hubiera sido, pues, como se mencionó la vez pasada, nada más para rociar el agua en la cabeza, ¿verdad? Con un recipiente, ¿verdad? Sino que tuvo que haber bajado, tuvo que haber sido sumergido a lo que es el río, ¿verdad? Porque era algo ilógico estar en medio de mucha agua, pues que nada más se le echara agua en la cabeza. Y pues subió del agua, pues tuvo que haber bajado totalmente. Ahorita te voy a preguntar sobre la pregunta 11. Déjeme mencionar algo sobre lo que dice el hermano Yair.
de que bajaron al agua y el Señor fue bautizado totalmente, sumergido totalmente, perdón. Se pudo haber agarrado un poquito de agua. Si han observado en algunos ríos, arroyos profundos, hay charquitos, como que subió la marea o subió el nivel del agua en la noche o en X tiempo y luego ya bajó y por ahí se quedaron charquitos con algo de agua. Pudieron haber agarrado agua de ahí, pudo haber habido un charquito y derramar o rociar en el Señor Jesús para ser bautizado. Más sin embargo, dice la palabra de Dios que fue sumergido. ¿Por qué muchas aguas? ¿Por qué bautizaba Juan en las muchas aguas? Porque lo sumergía totalmente a los candidatos, ¿verdad? Que era para el bautismo. Era la manera en cómo se ha establecido ser sumergidos, ¿verdad? Y pues buscaba un lugar donde había muchas aguas para que pues no quedaran sin miembros de su cuerpo fuera de, para que fueran totalmente en el agua. Ese es otro de los puntos que vamos a ver adelante, que cuando se bautiza una persona no debe de quedar ninguna parte de su cuerpo fuera del agua, ¿sí? Bien, por eso buscaban las muchas aguas, para que la persona que se fuera a bautizar fuera sumergida en su totalidad, ¿sí? Muy bien, abusando de ti, hermano, ¿recuerdas el evento de cuando Felipe alecciona, instruye al eunuco y luego van en la carreta? El eunuco entendió perfectamente y dice, bueno, pues aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, bueno, bien puedes, vamos a hacerlo. ¿Por qué tuvieron que bajar al agua? ¿Sí? Pues básicamente era para llevarlo bíblicamente, porque bueno, bíblicamente, en los viajes que se hacían, por ejemplo, el eunuco etíope iba en la carreta, pues obviamente tenían que llevar agua. Si no fuera meramente para cumplirlo, sumergirlo, pues con la misma agua que tenía el eunuco pudo darle a Felipe, pues mira, aquí hay agua, rociame. O Felipe pudo decirle eso, te voy a rociar con el agua que tienes aquí. Pero bueno, para cumplirlo bíblicamente, pues tuvieron que bajar al agua. Yo imagino que iban tal vez en el camino y pues se atravesó un río y pues dijeron, mira, aquí está el agua, pues básicamente hay que cumplirlo a como se está establecido, sumergido. Y ahí vemos que el eunuco pues entendió lo que es el bautismo bíblico, correcto. Muy bien. Vemos, dice el hermano Yair, cuando le explicó lo que iba leyendo, le explicó el mensaje de salvación Felipe al eunuco, ¿sabe una cosa? Lo explicó bien. Lo explicó bíblicamente tal y como es. Lo explicó bien que el eunuco entendió. Si no lo haya entendido, como dice el hermano Yair, bueno, pues en esos carretones o carretas se acostumbraba a llevar agua para poder saciar la necesidad de la sed en el camino. Recuerden que eran áreas desérticas, hacía bastante calor, y debió haber llevado su balde de agua, su depósito de agua, y bastante agua, ¿verdad? Pudo haberle dicho, oye, Felipe, ya entendí, aquí llevo un poco de agua, ¿por qué no me bautizas por derramamiento, por rocío? No, el eunuco lo entendió perfectamente, de tal manera que dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La palabra de Dios dice, y bajaron y subieron del agua, ¿verdad? Bajaron para ser bautizado, sumergido totalmente, y subieron. ¿Qué significa? Pues que bajaron y fue bautizado, fue sumergido en el agua todo su cuerpo. Y es importante cómo cierra este punto de la pregunta 12, el párrafo que explica un poco más. Dice, esto es concluyente y el texto griego original no deja lugar a dudas. Si alguien no lo puede entender, como dice el hermano Edgar, no me voy a pelear con él, pero de que está explicado bien, a fondo, lo está. Bien, entraremos al punto número 4, la autoridad que administra el bautismo bíblico. Ya vimos, candidato idóneo,
propósito idóneo, manera idónea, y ahora vamos a ver la autoridad idónea, o sea, la autoridad que administra el bautismo bíblico. Los bautistas, dice aquí el párrafo, hermano Jonathan, si me ayudas ahí en el punto 4. Sí, dice así. Los bautistas creemos que el bautismo bíblico se administra no solamente a un sujeto bíblico, con un propósito bíblico y de una manera bíblica, sino que también requiere de la autoridad de una iglesia nuevo testamentaria. Si el bautismo es una ordenanza de la iglesia del Nuevo Testamento, entonces es válido solamente cuando se administra bajo la autoridad de una iglesia de ese tipo. Gracias, hermano. En el desarrollo de la lección hemos mencionado algunos personajes que están relacionados con el bautismo: el mismo Señor Jesús, Juan el Bautista, Felipe bautizando en Samaria y al eunuco, al apóstol Pedro bautizando a Cornelio y a su casa, a su familia, y luego el apóstol Pablo bautizando allá en Filipos. Y bueno, esos son los personajes que hemos mencionado. Pero yo quisiera detenerme un poquito en Juan el Bautista. No sé, o bueno, hablando de mí, pues ustedes saben que voy muy seguido a Guadalajara, tengo años yendo, y ahí voy a Guadalajara y ahí vengo, y hay muchos lugares en que me he querido detener. Algunos son turísticos, algo que llama la atención, por allá se ve un lago bonito, he tenido ganas de pararme y contemplarlo en toda su magnitud, pero a veces, la mayoría de las veces no me detengo por miedo, por inseguridad, ¿verdad? Bien, y siempre que paso, a ver qué día llego aquí y a ver qué día llego allá, y no, se pasa el tiempo y no llego. En la palabra de Dios es algo parecido. Estudia uno la palabra de Dios, algún tema, y dice uno, hasta le pone uno una señal, una marca en la Biblia, una fecha, no sé. En la primera oportunidad, analizo, estudio este pasaje o esta historia. ¿Y saben qué? Pasa el tiempo y no lo estudiamos. ¿Por qué? Porque allá brincó otro pasaje, nos llamó más la atención, y a veces dejamos una buena cantidad de pasajes, de historias bíblicas, por supuesto, que no hemos visto. Personajes, bueno, en esta ocasión he tenido la oportunidad de estudiar un poco más a fondo sobre Juan el Bautista. Cuando termino de analizar, pues me quedo anodadado de la participación de este siervo del Señor. No puedo decir que fue mejor que el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el evangelista Pablo. No, cada siervo de Dios tiene su tarea, muy respetable, muy especial. Pero en el caso de Juan el Bautista, tampoco es más especial, ¿verdad? Pero hay algunos detalles que el Señor Jesús mencionó acerca de él. Dice en Lucas 7:28, os digo que entre nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Muy bien, es una distinción que el Señor Jesús está haciendo de Juan el Bautista. Y digo, mira, nada más. Bueno, ¿por qué hacer énfasis en Juan el Bautista? Porque él fue el que bautizó al Señor Jesús. Y podemos decir, oye, pero Juan no perteneció a la iglesia, ¿por qué lo estaba bautizando? ¿Por qué bautizó al Señor Jesús? Un momentito. Por ahí en los párrafos, en algunos párrafos,
atrás menciona que había algunos, o que hay personas que cuestionan el que Felipe haya bautizado, el que Pablo haya bautizado. Momento, acuérdense que Felipe era diácono en la iglesia de Jerusalén. Y si la iglesia le dio autoridad para bautizarlo, no hay nada que decir. El apóstol Pablo, recuerdan que él perteneció en un tiempo a la iglesia, en la iglesia de Antioquía de Siria, y allí el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿verdad?, para la tarea que les he encomendado. La iglesia oró por ellos y emprendieron la labor misionera enorme. Bien, y Pablo estaba autorizado por la iglesia para bautizar, ¿verdad? Juan el Bautista estaba autorizado por Dios directamente. Veamos Juan 1:6. Bueno, permítame tantito, ya me estoy adelantando un poco. La pregunta, entremos a la pregunta número 13. Dice la pregunta número 13. Analiza el pasaje de Juan 1, 29 al 33 y extraiga los 3 o 4 pasajes, los 4 hechos que surgen del pasaje y que dan fundamento a la autoridad que Juan recibió para bautizar. Y luego pregunta: ¿con qué autoridad bautizaba Juan? Y nos da 5 citas bíblicas donde ahí surgen 5 hechos que dan fundamento a la autoridad para que Juan el Bautista bautizara al Señor Jesús, ¿sí? Busquen por favor Juan 1:6, hermano Yair. ¿Lo tienes? Sí. ¿Lo lees, por favor? Sí. Dice Juan 1:6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Escuetamente, cortito el pasaje, el versículo. Hubo un hombre enviado ¿por quién? Dios. Por Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado por Dios. Se les podría preguntar a las personas, a los sacerdotes, a los ancianos del pueblo, a los fariseos: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, enviado de Dios. ¿Alguna objeción? Pudo haber preguntado el Señor Jesús, o el mismo Señor, o el mismo Juan el Bautista: yo fui enviado por Dios directamente. ¿Alguna objeción? Por supuesto, no hay ninguna objeción. Y esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. En Malaquías 3:1 dice, nada más la primera parte: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Muy bien, ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Juan el Bautista sería enviado para bautizar al Señor Jesús. Ese es el primer hecho que deducimos, que es un fundamento para autorizar, o que autoriza el que Juan bautice, o el que Juan bautizara al Señor Jesús. Y dice, vamos a ver otro fundamento, otro pasaje en Juan 1:29. Dice Juan 29, 1:29b, 1:28b, es 1:29b, pero vamos a leer todo el pasaje de Juan 1:29, hermano Jonatán.
Juan 1:29 Ujú. al 33 o nada más 1:29. 1:29 nada más. Ok. Dice así. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Juan el Bautista vio al Señor Jesús. ¿Sí? ¿Y de dónde le salió decir? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me di a la tarea de buscar quién había hecho tal afirmación dentro del grupo que rodeaba al Señor Jesús. Bueno, en ese entonces nadie lo rodeaba, porque todavía no tenía sus discípulos, no los escogía. Y no encontré a quién más pudo haber pronunciado semejante afirmación. Le pregunté al hermano Edgar por WhatsApp, hermano, ¿quién más? ¿No? Es un privilegio, una distinción que Dios hizo de Juan el Bautista. ¿Sí? Imagínense decir en el pueblo de Israel, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Pudo haberse metido en problemas. Espérame, Juan, ¿qué estás diciendo? Si nuestros pecados ya son perdonados y son limpios con el sacrificio, con la sangre del Cordero del sacrificio en el Antiguo Testamento. Pues no, ahora este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un fundamento sólido. Pudo haber sido suficiente el de Juan 1:6. Bueno, ahí está Juan 1:29. Eso podemos decir, son credenciales suficientes, como hoy en día se usa. Son credenciales para acreditar el que Juan pueda bautizar. Y no solo a las personas, al Señor Jesús. Hermano Yair, Juan 1:31. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Una vez, otro fundamento para autorizar el que Juan bautizara. Yo vine para manifestar a Israel que venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino? A manifestar a Israel que ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fundamento sólido, irrefutable, para que Juan el Bautista pudiera bautizar. Hermano Jonathan, Sí. Juan 1:32, por favor. Juan 1:32. Dice así. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice Juan el Bautista, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esta distinción de parte de Dios para Juan el Bautista? Vio descender el Espíritu como paloma y se asentó sobre el Señor Jesús. Otro fundamento más, ya van 4. Por si uno no era suficiente, ya van 4. Vamos a ver un quinto fundamento. Hermano. Claro que sí. 1:33. Ok. Dice así, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice el que me envió a bautizar.
con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que envió para esta misión a Juan el Bautista? Dios. ¿Qué significa? Juan está diciendo, Dios me dijo. Otra distinción, un privilegio enorme para Juan el Bautista, el que Dios le haya dicho, Juan, sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, Él es. Dice, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el Cordero de Dios. Ese es mi Cordero que yo he enviado para que quite el pecado del mundo. A mí me impacta estos aspectos sobre Juan el Bautista. Y no, en lo personal, no me puedo sustraer de que mi fe se haya fortalecido por aprender más de Juan el Bautista. No es una simple historieta, no es simple conocimiento, es un aspecto sobre un siervo de Dios que vino a efectuar una tarea, una encomienda que Dios le dio. Y a los ojos de Dios, no se diga a los de nosotros, su desempeño lo pasó con la calificación máxima. Dios le dio una tarea y Juan la cumplió cabalmente. ¿Y saben por qué? Porque le pasó lo mismo que a los apóstoles. Obedeció, la entendió y la cumplió. 3 pasos fundamentales que hay que dar, que dieron los apóstoles, que dio Juan, y no nada más ellos. Bueno, ahí está. ¿Y eso cómo me afecta a mí? ¿Cómo incide en mí? Bueno, no nada más en lo que es la gran comisión, sino en todo lo que es la palabra de Dios. Número 1, hay que obedecerla, hay que entenderla y hay que cumplirla. Continuemos ahora con la pregunta número 14. Y ahí les voy a pedir a ver quién de ustedes me ayuda con la respuesta. Dice, vaya ahora a Mateo 21:25, primera parte. Mateo 21:25, primera parte. Y responda a la pregunta que formuló Cristo Jesús a los principales del pueblo y a los sacerdotes. ¿Alguien que lo quiera leer? Dice así, Mateo 21:25. El bautismo es de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Muy bien. ¿Y de dónde era el bautismo? ¿De Dios o de los hombres? ¿Del cielo? ¿De dónde venía el bautismo? ¿Del cielo o de los hombres? Era enviado de Dios. Fue enviado de Dios, venía del cielo. ¿Y saben qué es? Esta situación está muy interesante si leemos versículos atrás. Dice que el Señor Jesús fue al templo y se topó con los sacerdotes y los ancianos de la ciudad. Y estos le preguntaron, oye, ¿quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Con qué autoridad haces esto? Abordaron al Señor Jesús haciéndoles esas 2 preguntas. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús respondió, bueno, si ustedes me responden lo que les voy a preguntar, les contesto las preguntas que me hicieran. Y ahí es donde le hace la pregunta, las 2, la pregunta. El bautismo de Juan, ¿de quién fue? ¿De los cielos o de los hombres? Ay,
los puso a pensar. Dice la palabra de Dios que discutieron entre ellos y dijeron, oye, si decimos que del cielo, pues nos vamos a echar la soga al cuello. ¿Y por qué no le creyeron? Nos va a decir el Señor Jesús. Y si decimos que de los hombres, que el bautismo viene de los hombres, pues nos vamos a echar el pueblo encima, porque el pueblo sigue a Juan el Bautista. Y le dijeron al Señor Jesús, no sabemos. Bueno, pues tampoco les voy a responder la pregunta, ¿verdad? Un episodio ahí incrustado en la palabra de Dios, muy interesante, pero más que interesante, muy importante. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De quién venía? ¿Del cielo o de los hombres? Del cielo, de parte de Dios, de nadie más. Y en la pregunta 15, ¿en qué forma recibió la iglesia la autoridad para bautizar? Lo hemos estado viendo a lo largo de la Gran Comisión. Por la Gran Comisión, ¿sí? Hay sesiones o secciones en la lección donde se reitera, se enfatiza acerca de la Gran Comisión. Bueno, y la pregunta 15. ¿La lees, por favor, Yair, la pregunta 15? Claro que sí, dice. ¿Cuál era la práctica de la iglesia de Jerusalén? Hechos 2, 41 y 47. Uh-huh. Dice, así en Hechos 2, 41 y 47, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué respuesta sugerida tenemos? La respuesta nos dice, el pasaje mencionado nos habla de la iglesia de Jerusalén, que como una institución debidamente organizada y autorizada por el Señor Jesucristo, sus integrantes perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones y bautizaban. Todo esto como iglesia local. Algunos desafían la enseñanza de la autoridad de la iglesia local, señalando a Felipe como ejemplo, Hechos 8:12 y 38. Sin embargo, debemos recordar que Felipe era diácono de la iglesia de Jerusalén y que estaba bautizando con aquella autoridad. Lo mismo podría decirse del apóstol Pablo, quien bautizaba con la autoridad de la iglesia local de Antioquía de Siria. Muy bien. ¿Cuál era la práctica de la iglesia de Jerusalén? Tenían comunión unos con otros. Partían, dice aquí, comunión unos con otros y además comunión en el partimiento del pan, en las oraciones y bautizaban. Todo esto como iglesia local. Muy bien, hermanos, les agradezco y su atención, su consideración. Y hermano Jonatán, nos despides, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco, Señor, porque pudimos tener una sesión más de clase de escuela dominical. Gracias por el hermano David, Señor, por el hermano Yair, Señor, por los que nos acompañan, Señor, para hacer esto posible, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor. Ponemos en tus manos la iglesia, Señor, y el mensaje que viene a continuación, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor nos bendiga.